Bienvenidos y bienvenidas. Ahora vamos a presentar a Santiago Bastante con su charla Quick and Dirty Cloud Ransomware Detection and Response. Así que los dejo con él para que disfruten de esta charla. O una charla de ransomware para los amigos, ¿no? Es como que, ¿cómo es esa cosa que hay que ponerle nombres tan fantabuleros a las charlas? Pero bueno, nada. Bueno, gracias a todos por venir. Como dijimos, es una charla de ransomware. Yo soy Santi, soy el CTO de Solidarity Labs. Nosotros hacemos Incident Response en Cloud. Y les vamos a contar un poquito de lo que estuvimos viendo. Es un paper que armamos a principio de año de una tendencia que hemos empezado a ver de cómo algunos actores estaban tratando de aprovecharse de ciertos recursos de AWS para encriptar como si fuera un ransomware, pero fuera de las metodologías tradicionales de lo que estamos acostumbrados nosotros sobre un servidor, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es que podamos entender cómo se aplica el mismo esquema de doble extorsión a entornos que van más allá de lo que es una computadora, un servidor, una workstation. Y en particular, cómo afecta a un entorno cloud. Para empezar, vamos a ver un poquito de conceptos, como para que tengamos en claro, son 3 slides de ground rules, como para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Primero que nada, cloud es todo lo que no estoy hosteando yo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté usando que cualquier otro servicio lo esté hosteando por mí, va a ser considerado como cloud. Y por lo tanto, existe un modelo de responsabilidad compartida que sirve para entender quién es el que tiene que hacer qué en caso de estar implementando infraestructura de esa manera. Lo más importante de esto primero es que la responsabilidad no se delega, entonces a pesar de que yo use un cloud y que en la teoría diga que la responsabilidad de gestionar esa parte de la infraestructura depende del cloud provider, yo sigo siendo responsable de eso y tengo que ser consciente que esos riesgos pueden existir. Y por otro lado, que la parte que me toca administrar a mí, tengo que hacer las cosas que debería hacer, porque si no hago el hardening correspondiente, no vamos a tener ninguna defensa ante un ataque. Otro concepto importante dentro de los esquemas de cloud es la posibilidad de tener alta disponibilidad y a la vez de poder implementar recursos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Cuando nosotros implementamos un esquema en algún cloud provider como Azure o Amazon, lo que podemos hacer es desacoplar la infraestructura. Lo que nos permite es empezar a tener segmentos, unos en, no sé, Europa, otros en Estados Unidos, algunos en San Pablo, que en principio nosotros cuando nos referimos a eso pensamos en, ok, bueno, si se cae San Pablo, voy a poder tener todo lo que tengo en Europa, ¿no? Pero tiene valores extra, que vamos a ver más adelante, en particular cuando impacta un ransomware. El desacoplar infraestructura también reduce los dominios de donde vamos a ser impactados en caso de un ataque. Entonces, si nosotros podemos tener 2 regiones o 2 cuentas de AWS con permisos de acceso distintos, en caso de ser comprometida una credencial, vamos a reducir el impacto o vamos a poder estar resguardados ante un ataque. Ahora, ¿cómo se accede al cloud? Se accede a través de Identity and Access Management, que sirve para manejar el management plane. Dentro de lo que es cloud, el management plane es lo que es el endpoint final sobre el cual nosotros vamos a accionar para poder ejecutar cosas. Puede ser el web service que vemos siempre cuando nos conectamos a Gmail, por ejemplo. Puede ser una API, puede ser un SDK de programación. El punto es que nosotros a través de eso vamos a estar accediendo a administrar la red, a administrar el cloud. El problema es que esas credenciales que nos permiten acceder al cloud suelen estar desperdigadas por todos lados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a asumir que el atacante consiguió esas credenciales para ahorrar tiempo y qué puede pasar si nosotros no resguardamos esas credenciales de manera adecuada en este tipo de contextos. Otra cosa importante es lo que se conoce como Role-Based Access Control, que es lo que nos permite asignar permisos a través de grupos y no directamente a la persona. Entonces nosotros podemos decir que tal rol necesita tener ciertas prioridades. Por ejemplo, no son los mismos permisos que necesita un DevOps que alguien de seguridad o que alguien de desarrollo. Pero la verdad que en la práctica
somos todos admin y está todo bien, ¿no? Entonces, nos ha pasado muchas veces que por cuestiones de facilidad, los DevOps tenían roles súper restringidos, pero al final usaban en su computadora el usuario de Terraform o de CI/CD, que suele tener muchísimos usuarios y muchísimos permisos, y eso termina generando que en caso de ser comprometido, el atacante tiene la capacidad de hacer estragos en nuestra infraestructura cloud. Otra cosa importante de diferenciar, que es algo que separa el on-prem del cloud, es lo que respecta al storage. Cuando nosotros implementamos algo en cloud, tenemos la posibilidad de utilizar cosas como lo que se llama Object Storage, que vendría a ser como un OneDrive, pero como servicio. Entonces, yo puedo guardar archivos, documentos, puedo guardar logs. Es como si fuera una gran pelota de cosas sin formato, que está re bueno porque nosotros tranquilamente podemos hostear una página web con un Object Storage sin tener que tener un servidor detrás. Pero de nuevo, terminamos usando tanto esos servicios que de repente se vuelven bastante difíciles de administrar. Principalmente la diferencia con el storage tradicional es que estos se gestionan 100% a través del management plane del provider, ¿sí? Es un servicio conocido como Software as a Service, entonces nosotros dentro del modelo de responsabilidad compartida deberíamos tener la menor de las responsabilidades. Pero vamos a ver que a pesar de eso, si no resguardamos todo como corresponde, nos pueden destruir. El último concepto, y ya pasamos a las cuestiones más técnicas, es lo que refiere al cifrado. Dentro de AWS en particular hay un servicio que se llama KMS, que es Key Management Service, que lo que nos permite es gestionar y crear las llaves de cifrado con las que nosotros vamos a resguardar nuestra información. Por defecto, se puede utilizar lo que se conoce como AWS KMS Only, que lo que nos dice es, yo te lo cifro con mi llave. Entonces, si yo tengo un objeto guardado en el storage que lo cifré con mi usuario tiene permisos para acceder a ese objeto y cualquiera que tenga acceso a ese AWS va a poder tener acceso a ese objeto. ¿Para qué me sirve? Para que en caso de que el objeto sea liqueado por fuera de AWS, no lo van a poder acceder directamente. Pero de nuevo, cualquier entidad autenticada contra el cloud va a poder descifrarlo, como lo vamos a ver ahora. Después, podemos usar una key creada por AWS, dentro de AWS, pero administrada por nosotros. Lo que nos permite a nosotros a eso es segmentar el acceso a esa llave de cifrado y decir qué usuario puede cifrar, qué usuario puede descifrar, qué usuario puede administrarlo. Eso nos permite desacoplar el acceso. Entonces, el usuario que crea el objeto puede cifrarlo y quien necesite consumirlo puede descifrarlo. Entonces, de esa manera vamos haciendo que el despliegue sea mucho más segmentado. Y la última opción es proveer nosotros la llave de cifrado, que es muchísimo más robusta porque nos permite manejar y resguardar ese tipo de llaves de la manera que nosotros querramos, con los proveedores de terceros o con la infraestructura que nosotros creamos correspondiente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Joya. Bueno, ¿qué es un ransomware? Creo que a esta altura más o menos todos entendemos que es un ransomware. Por las dudas que no, la idea del ransomware es un tipo de malware, ¿sí?, que lo que busca es liquear información, es decir, obtiene la información de la víctima, se la guarda para extorsionarlo y encima se la cifra o se la indisponibiliza, ¿sí? Normalmente nosotros lo vemos en servidores, en workstation, es algo que está recontra vivo a nivel mundial y que cada vez vemos más organizaciones que están impactadas. Lo novedoso es que desde hace 6 meses, un año para atrás, se empieza a ver que hay técnicas que se utilizan para comprometer storage en cloud. ¿Cómo funciona un cloud ransomware en AWS? ¿Sí? Esto es un ejemplo de un bucket de S3. Acá lo que van a poder ver ustedes es, por ejemplo, el documento ahí abajo que dice test echo, que es un archivo TXT. Esto es un storage que podría tener tranquilamente mi página web o credenciales o lo que yo necesite. Puedo tener información de los clientes,
puedo tener mis reportes de ventas. Acá puedo estar guardando lo que yo necesite, estándares de compliance, información. Dentro de lo que está configurado acá, si el atacante logra acceder a credenciales que le permiten descargar esos archivos y tiene permisos de administración sobre el bucket, va a poder ejecutar una serie de pasos que vamos a ver ahora. La indisponibilización de servicios dentro de AWS, y en particular en los buckets S3, pueden pasar por varios factores. Primero, encriptando los objetos. Como vimos, hay 3 formas de encriptar objetos. Entonces, mientras yo esté encriptando con la clave que me da AWS, cualquier usuario de AWS la va a poder desencriptar. Entonces, no vamos a tener drama en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si el atacante logra cifrar mis archivos con una llave que administra él? Como vimos, al él administrar la llave, se empodera de estos servicios que AWS usa para hacernos la vida mucho más sencilla, para dejarnos afuera de esa información. A su vez, dentro de las noblezas que tiene un bucket S3 para guardar archivos, está la funcionalidad de versioning, que lo que nos permite es decir, bueno, si me agregas un objeto nuevo, guardame el anterior. Entonces, previamente a encriptar, lo que hace es deshabilitar el versioning. De nuevo, falla en la segmentación de privilegios. Y lo último es la administración de los controles de usuario. Entonces, si el atacante logra eliminar a todos los usuarios que tienen acceso a ese bucket, nadie más puede acceder al bucket. Lo mismo pasa con las llaves de cifrado. Si ustedes administran llaves de cifrado, que las usa Santi, y tenemos una lista de usuarios que usan esas llaves, si eliminan esos usuarios, el usuario no puede acceder más a la llave, por lo tanto la información no se va a poder descifrar más. ¿Está bien? Entonces, los pasos para que un atacante cifre información y nos deje a nosotros fuera de un bucket de S3 sería: el atacante tiene que obtener acceso a AWS. Sin acceso al management plane no puede hacer nada, por lo cual eso es la prioridad 1 a la hora de jardenizar. Va a crear una llave de KMS utilizando nuestra infraestructura, va a identificar el bucket de S3 que quiere descargar, va a descargar los objetos y los va a volver a subir cifrados, pero con su llave, ¿sí? Y después lo que va a hacer es, va a eliminar la llave de KMS para que nadie más pueda descifrarlos, pero el problema es que las llaves de cifrado no se eliminan en el instante, tienen un delay. Entonces, si nosotros logramos detectar el incidente antes de que el tiempo este pase, vamos a poder tener la ventaja en ese sentido. Y por último, procede a la eliminación del usuario. También tenés la notificación cuando te va a eliminar el usuario, pero cuando recibís la notificación, ya sos pollo, digamos, ¿no? O sea, estaría bueno detectarlo antes, pero sí, esa es la información que a vos te sirve para ir enumerándolo. Lo que tiene también es que, y hablando de eventos, que lo vamos a ver en un ratito, todas estas acciones las tiene que hacer por cada bucket y por cada objeto. Entonces, ahora cuando veamos los logs que se generan, este tipo de acciones generan muchísimo ruido y son fáciles de detectar si estamos despiertos y tenemos metodologías adecuadas. ¿Está bien? Y por último, sube la nota de rescate como para darle ese último color. Si el atacante no está buscando esta parte de la extorsión, tranquilamente me borra el bucket y listo, perdí. Que sería la forma más fácil de hacerlo. El problema es que necesita dejar la nota de extorsión. Muchas veces pasa que al no poder eliminar el usuario o al no poder landear por las restricciones de hardening, proceden a eliminar el bucket S3, lo que termina siendo un desastre. Bueno, vamos con una demo. Yo las demos las hago en vivo, así que nada, pueden fallar. Lo que vamos a ver es una POC que hicimos. Esto es un script en Python que se llega a ver bien o lo agrando. Ok, esto es un script en Python que armamos para demostrar este proceso en base a un caso que estuvimos analizando. Lo que hace básicamente el script es,
Le seteamos el nombre del bucket, le seteamos el nombre de la llave de KMS que queremos utilizar. Esta es la policy que regula quién puede usar la llave de KMS. Como ven acá, el principal de la policy es la entidad que puede acceder al management plane para utilizar el allow esta llave de KMS para encriptar y desencriptar. Como ven, esto es un usuario, ven al fondo que dice user ransomware test. Entonces, este script se basa en las credenciales que sacó el atacante del usuario ransomware test, ¿sí? Si les interesa saber cómo lo sacó y cómo entendió que era ransomware test, los invito a la tarde que voy a presentar la otra parte del research. Lo que hace después es crear la llave, ¿sí? Se trae el key ID, le agrega la key policy y empieza a descargar objetos. ¿Ven? Acá tenemos un descargar file. Por último, una vez que tiene todos los objetos descargados, los vuelve a subir y los reemplaza con la key, ven la key ID ahí, que acaba de crear. Finalizado este proceso, ya estarían, vamos a ver si funciona, todos los objetos descargados en su computadora, todos los objetos cargados de nuevos cifrados, pero el usuario seguiría vivo y la llave seguiría activa. Entonces, si nosotros pudiéramos detectar este proceso en esta etapa, podríamos rotar las credenciales del usuario, podríamos tomar acciones paliativas que nos permitirían prevenirlo en este momento, antes de que termine de encriptar todo, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es borrar el usuario, porque si borramos el usuario no vamos a poder recuperar las llaves, ¿está bien? Por último, sube la nota de rescate y procede a la eliminación, tanto de la llave como del usuario. Para eliminar el usuario, otro dato de color, tiene que primero eliminar las credenciales que dispone el usuario. Entonces, yo no puedo borrar el usuario si tiene access keys y secret access keys habilitadas. Entonces, si yo tengo un mecanismo de respuesta automática que detecta las API calls que vamos a ver de acceso a los buckets y detecta la remoción de las secret keys, y es como que ya tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, ¿no? Entonces, ante la duda, nosotros podríamos tener un script que, ante esa detección, inhabilite el access key para que nosotros podamos empezar a investigar, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen? ¿Anda o no anda? ¿Arranca o no arranca? Bueno, vamos a ver, esto es, así se ven los buckets de C3, de nuevo, lo mismo, díganme si no se llega a ver. Ven, acá tenemos el bucket de C3 en cuestión, que vamos a cifrar, ¿sí? Vemos que dentro del bucket hay una serie de objetos, ven, tenemos algunos logs, estos podrían ser nuestros logs. Podría ser una técnica que puede usar el atacante para eliminar los rastros una vez habiendo comprometido el sistema, ¿no? Vamos a trabajar con uno de estos objetos para que vean que lo podemos bajar. Si yo voy acá en descargar, fíjense que me bajó el log completo, puedo verlo completamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es vamos a correr el Python, a ver qué pasa. Bueno, ven, creó el access key, empezó a descargar los objetos. Por esto estaba recontra preocupado por si había o no había internet, porque esta demo no la puedo grabar, digamos. Es como que, porque aparte no les puedo mostrar el bucket sin cifrar y después cifrado. Ahí terminó de encriptar los objetos, subió la nota de ransomware y falló
falló la eliminación del usuario porque no borré el login profile. De nuevo, otra de las cosas que hay que borrar. Pero lo importante es que cuando yo vuelvo a ver el bucket de S3, ¿sí? Que tengo de nuevo los objetos acá, yo no veo un cambio en las extensiones, ¿sí? Yo veo exactamente lo mismo. Pero si yo voy a descargar el objeto, me tira un access denied. ¿Sí? O sea, me dice que mi usuario, administrator access, o sea, yo soy full admin en el tenant de AWS, me dice que el administrator access no tiene acceso a la llave. Entonces, al ningún otro usuario tener acceso a la llave, así seas administrador de todo y del universo, no lo vas a poder desencriptar. ¿Me siguieron con la demo a pesar de ese pequeño fail? Entonces, ¿cómo deberíamos prepararnos nosotros? Porque nosotros, dentro del equipo de Incident Response, siempre nos toca hacer la cruda, ¿no? Que uno dice, no, si te hubieras preparado. El problema es que prepararse es recontra complicado, porque por lo general nos van a pegar donde no nos preparamos. La realidad es que los incidentes que vemos nosotros siempre suceden sobre aquellas partes que no llegaron a jardenizar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero que nada, como hablaba Flor hace un rato, tener un sistema de análisis de riesgo, ¿sí? No es mi especialidad, pero para eso hay gente que se dedica. Identificar cuál es la información crítica y la joya de la corona para entender sobre cuál es priorizar nuestra estrategia de hardening. Luego, habilitar el S3 versioning sobre aquellos buckets de S3 donde queremos guardar los objetos en todas sus versiones. Podemos implementar S3 Backup, que es una herramienta que backupea constantemente toda la información que está en los buckets, pero el problema es que el backup se almacena dentro de la misma cuenta. Entonces el atacante también podría borrar la información con este nivel de privilegios. Pero es un paso extra. Hay que ver si el atacante... De nuevo, esto pasa en todos los sentidos. Si a nosotros nos cuesta conseguir gente que conozca de cloud, los atacantes tienen el mismo problema. No conocen todas las disposiciones que están a su favor y no suelen tenerlo en especial en herramientas automatizadas. Pero para sobrepasar esto, es decir, si nosotros quisiéramos ir un paso más allá, existe algo que se llama Cross Account Replication, que es un AirSync, es decir, que agarra toda la información que se sube a ese bucket e inmediatamente se copia a otro bucket que puede estar en otra cuenta AWS y en otro tenant completamente distinto. Que ese desacople es prácticamente imposible de bypassear. O sea, nosotros por defecto, teniendo toda la información en la misma cuenta, nos exponemos a este riesgo. Para nosotros lograr comprometer 2 tenants a la vez, activamente tuvimos que haber insertado algo que permitía que esos 2 tenants se conectaran entre sí, lo que no es común. Después se puede habilitar el MFA delete, que pide un doble factor de autenticación a la hora de borrar un objeto, lo que puede significar un problema si nosotros trabajamos con ese bucket con herramientas automatizadas, ¿sí? Entonces, si hay un script que está constantemente borrando y subiendo objetos, puede ser un problema. Y después, implementar nuestras propias keys, porque de nuevo, para el atacante poder haber bajado esa información, tuvimos que haber manejado mal la policy de acceso a la llave de cifrado que estaba siendo usada para obtener los objetos de ese bucket. Ahí podemos ver un diagrama de cómo funciona el Cross Account Replication, ¿sí? Lo que hace es vincular las 2 cuentas a través de un rol. Entonces, el único punto de contacto entre los 2 tenants va a ser ese rol. Entonces, lo único que tenemos que segmentar adecuadamente es ese rol. Hasta le podemos dar permiso solamente de escritura, ¿sí? A la hora de detectar, de nuevo, como decía el amigo,
Podemos implementar los CloudTrail logs que nos permiten loguear todos los logs de API-Call. De esa manera vamos a poder ver cosas como las enumeraciones de los buckets, las enumeraciones de los usuarios, las identificaciones que hace un atacante cuando empieza a entender que tiene acceso a AWS, porque ustedes fíjense que yo les doy una credencial. Y ustedes tienen que saber qué permisos tienen. Para eso tienen que empezar a enumerar. No es trivial que porque yo accedo a una credencial puedo tirar un ransomware en un cloud. Tengo que saber cómo se llama el usuario, por lo cual tengo que hacer una API call específica que se llama STS Get Caller Identity, que también puedo cazar. Entonces empezamos a tener un montón de información que es independiente de los IOCs tradicionales y van más a la metodología. Por lo tanto, es mucho más difícil de cambiar para el atacante. Son casos de uso de detección que en caso de ser implementados son muchísimo más efectivos que estar bloqueando por IPs, ¿sí? Y después lo que podemos hacer es, abrazando una metodología más SOC-less, transformar esos casos de uso de detección, empoderarlos con funciones lambda que nos permiten correr código de manera desatendida y sin hostear servidores, para que en caso de recibir esas API calls, disparar una respuesta. De nuevo, ¿cuál puede ser la respuesta? Deshabilitar el access key, ¿sí? Podemos identificar cuál es la IP de origen de esas API calls y enriquecerla, entender si se corresponde con nuestro normal funcionamiento y bloquearlo. Eso va a depender muchísimo del contexto. De nuevo, cuando nosotros nos ponemos a implementar estrategias de detección en un PowerPoint, es hermoso. Ahora, cuando las empezamos a aplicar, saltan los falsos positivos, entorpecemos el negocio. Nosotros tenemos que ser habilitadores. Y con este tipo de metodologías se puede hacer. Así no lo hagamos en un principio, siempre es bueno tenerlo habilitado o empezar a implementar estas cuestiones de forma que empecemos a tener data para saber cuál es el comportamiento habitual también en nuestra infraestructura. Si ustedes están hosteando bucket S3 y no saben cuántas veces hay gente encriptando y desencriptando cosas dentro de los buckets con llaves que no unean, bueno, es un dato que aporta a la toma de decisiones. Y los memes, prestemos atención a los memes, porque los memes son los que nos dicen en qué estado está la realidad. O sea, por algo es que se hacen, nos representan, ¿sí? Entonces, cuando vemos que sale un meme sobre algo, quiere decir que es algo que en realidad estamos sufriendo todos en común y nos da risa. Y la gran mayoría de los memes que a mí me llegan, por ejemplo, son lo difícil que es implementar un SIEM, lo difícil que es armar casos de uso, la cantidad de falsos positivos, lo estresados que estamos los incident responder. Tenemos que trabajar para que los memes se vayan reduciendo, o por lo menos que cambien. Si hoy tenemos vigentes memes de hace 10 años, porque estamos en la B. Todos, no solo yo. Bueno, ¿cómo lo contenemos? ¿Cómo lo contenemos? Acá tenemos un ejemplo de las access keys, de las API calls que se ejecutan cuando corre el ransomware. De nuevo, tenemos un montón de API calls previas a la hora de enumerar, pero básicamente lo que vemos acá es que se crea una llave, se genera data para la llave, ¿sí? Y se empieza a encriptar y desencriptar. Lo que no vamos a ver de esta manera es la encriptación del objeto. Porque al habilitar los logs de API Call de AWS, por defecto no loguea los logs de las requests al objeto. Y así lo estuviéramos logueando habilitado manualmente, no lo vamos a ver desde acá. Porque las API Calls las podemos ver de dos maneras. Con Event History, que es lo que nos permite ver las API Calls en tiempo real, pero solamente algunas, o con CloudTrail Logs, que las vamos a ver de una manera mucho más detallada, pero con 15 minutos de delay. Lo que no nos sirve para crear alertas de este estilo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que saber que si armamos caso de uso, teniendo en cuenta que tenemos toda la info, vamos a fallar. Tenemos que saber cuál es la información que está disponible y cómo se comporta en ese sentido. De todas maneras, habilitar los data events, lo que nos permite a nosotros después, es a la hora de hacer forense, entender específicamente qué fue lo que se fue comprometido. Porque si yo les digo que no se cambian las extensiones, después tenemos que saber qué archivo sigue sirviendo y qué archivo no. Qué bucket se encriptó y qué bucket no. ¿Está bien? Para saber después cuál es el impacto. Quizás había cosas que teníamos backupeadas y cosas que no. Quizás hay información que no era importante.
Entonces, los data events de todas maneras nos ofrecen mucho valor. Así se ve un CloudTrail log, por ejemplo, ese es el log de la creación de la llave. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos el usuario que se llama Terraform, tenemos el access key. Entonces, en el mismo log nosotros tenemos la información para responder. Si nosotros tuviéramos este evento dentro de un sistema automatizado, podríamos decir, che, si tenés este create key, bloqueame el access key ID. Sencillo, no tenemos que enriquecerlo, no tenemos que trabajar con más data ni nada por el estilo. Otras cosas importantes. El event time nos sirve para saber cuándo fue, más que nada para el análisis post-incidente. Tenemos source IP. De nuevo, si nosotros, a mí me gusta mucho resaltar la importancia del contexto, ¿sí? O sea, es decir, las cosas pasan, pero son con sus circunstancias. Entonces, si nuestro sistema que trabaja con el bucket de S3 corre en Java y de repente tenemos Boto3, que es una librería de Python. ¿Por qué? ¿No? Son esas cosas que nos tienen que resultar. Si nos están escribiendo desde una IP local de una casa de Argentina, ¿está bien? ¿Está mal? Puede ser que sí, quizás nuestra diaria nos lleva a que lo hagamos así. O no, tenemos que conocerlo. Conociendo nuestra diaria, nosotros podemos saber cómo acompañar y cómo abrazar esos casos de uso de detección de una manera mucho más poderosa. Y nos salimos del verdadero o falso, ¿sí? Empezamos a ver más cosas de comportamiento. Después, así se ve la creación de llaves, ¿ven? Esta llave de acá es administrada por nosotros, con el usuario administrador, y podemos ver los detalles. Ahora, la creación de esta llave, nosotros no tenemos información a pesar de que seamos administradores. Entonces, si nosotros de nuevo encontramos credenciales a las cuales no podemos acceder o que no sabemos quién accede, dentro de nuestra infraestructura son cosas que tenemos que priorizar y que tenemos que revisar. Bueno, ahora vamos a ver otra demo de cómo podemos responder y cómo podemos hacer el análisis post-incidente. Básicamente, para facilitar un poquito las cosas, nosotros desarrollamos una herramienta para poder acceder a los logs de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en los CIEMs, nosotros trabajamos con incidentes de nuestros clientes, lo que significa que no sabemos la diaria de ellos y por lo general no se suele tener todo. Entonces, cuando saltamos un incidente, lo más probable es que no tengan todos los logs que nosotros necesitamos para ese incidente. Entonces, armamos una tool que nos permite, basado en la fuente de logs, descargarlo de una manera súper rápida sin tener que estar trabajando con cada una de las cuentas de AWS o los tenants de Azure. Un ejemplo claro es, tenemos un ataque de ransomware que puede estar afectando a varias cuentas. Yo debería estar entrando cuenta por cuenta dentro del tenant de AWS para hacer la respuesta, cuando podría armar un script que me recorra todas las cuentas y haga lo que tiene que hacer, que hace que sea todo muchísimo más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a bajar los logs, vamos a hacer un análisis rápido, porque nos quedamos cortitos de tiempo, para ver cuál es la diferencia de la información que estamos viendo en el Event History de tiempo real y lo que tienen 15 minutos de delay. Yo acá estoy accediendo al Event History. ¿Ven? Esto es lo que acabamos de hacer nosotros recién, ¿sí? Tenemos el put key, el create key. Fíjense que no estamos viendo nada de los buckets. No tenemos ninguna información. O sea, no hay acceso al bucket, no hay listado, no hay... Esto nos puede dejar ciegos, podemos tener un falso negativo, ¿sí? Lo poderoso de esto es que nosotros podemos hacer filtros específicos basados en access keys o podemos hacer filtros de username que para la hora del triage aportan muchísimo valor para poder saber dónde estamos parados. Ahora, en caso de que querramos tener todos los logs, tenemos que hacer algo así. Los logs están ubicados también en buckets de S3. Entonces, si nosotros no tenemos desacoplada la infraestructura,
el atacante puede comprometer nuestros logs dentro del proceso de ransomware, ¿sí? Un log de CloudTrail, para accederlo, así se guardan los logs completos. Para ustedes acceder a esto, tienen que ir a esta carpeta que dice AWS Logs, ir a la carpeta que dice el número de cuenta, buscar los logs, elegir la región, ya nos aburrimos, ¿no? Como que estamos en la B, si tenemos que ir haciendo esto. Y se pone peor, porque yo digo la región, por ejemplo, San Pablo, año, mes, día, y acá tenemos los logs. No es práctico en absoluto. Lo que hacemos nosotros es con Dredge corremos este comando. Bueno. Lo que hacemos con este comando es usamos la herramienta de Log Retriever, le pasamos el perfil de autenticación de la cuenta en particular, le pasamos la región, le decimos bajame todos los logs que están en este bucket de S3 que se llama Ransomware Test Solidarity. Estos son los objetos. Vamos a cambiar por el bucket que tiene los logs en particular. La adrenalina en una demo en vivo no tiene nombre. ¿Ven? Lo que empieza a hacer esto es empieza a bajar cada uno de los logs, recorriendo carpeta. Es un iterador, pero lo que nos permite a nosotros es recibir algo como esto. ¿Ven? Yo acá tengo todos los logs ya listos para ser parseados. Y yo hago un cat. Yo ahora tengo todo en estos archivos. ¿Sí? De nuevo, es una banda. Son JSON por todos lados. Son horribles. No, esperen que esto... No, pero esto no es lo importante. Gracias, gracias, gracias. No, pero facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo la hora del incidente cuando no nos preparamos adecuadamente. Lo ideal es prepararnos adecuadamente, pero no nos vamos a preparar adecuadamente, porque la diaria siempre nos va a superar. Entonces también tenemos que contar con herramientas que nos permitan que en caso de que la caguemos nos podamos responder rápidamente. Lo que voy a buscar acá rápido es los data events, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer acá es grepear la data como para que por lo menos vean que existen los data events. Bueno, está fallando, no sé por qué. Bueno, falló. Después lo vemos. No me quiero detener con esto. El recovery. Bueno, para hacer el recovery tenemos que basarnos en cómo nos preparamos. Versioning dentro del mismo bucket, es decir, que si el atacante no cifró los objetos pero no eliminó el versioning, vamos a poder ir a los objetos anteriores.
Con los data events vamos a poder ver cuáles son los objetos que tenemos que recuperar para no recuperar todo. Imagínense que quizás hay buckets de varios teras de data. Con AWS Backup, lo mismo. Desacoplamos del bucket, pero seguimos en la misma cuenta. Si el atacante supo, nos lo puede borrar, pero quizás no. Entonces podemos ir a la AWS Backup. Cross Account Replication nos permite recuperar desde otra cuenta, ¿sí? Ahora, si no hicimos backup, pollo. A menos que lo paremos antes, a menos que respondamos automáticamente, a menos que tengamos bien definidos nuestros procesos de respuesta y nuestros procesos de detección, que muchas veces es más difícil que tener un backup. Conclusiones. Cloud Ransomware no solamente es posible, sino que es real. Si se ponen a buscar, van a ver reportes de los últimos meses, empezó a salir muchísimo más. Hay múltiples maneras de hacerlo. Yo le mostré una, pero son variantes más o menos de la misma y depende de la infraestructura con la que se encuentra el cliente. En función de la complejidad del ataque, tenemos también diferentes posibilidades y de esfuerzos a la hora de nosotros implementar nuestras defensas, pero siempre tenemos que ir al backup. Backupiemos, ¿sí? Y por último, tenemos que conocer nuestra infraestructura, nuestro contexto, cuáles son nuestras circunstancias, para tener bien claro qué puede ser un normal comportamiento o qué puede ser un ataque. Muchas veces conocer nuestro contexto nos ahorra muchísimo problema. Me acuerdo de un caso particular que estamos analizando un incidente donde teníamos 60 cuentas de AWS, no tenían CloudTrail habilitado, estábamos trabajando con Event History. Event History, para que se den una idea, nos da 50 respuestas por request y tenemos un límite de request, entonces tardamos años en descargarla. También tenemos un módulo de Dredge para descargar el Event History mucho más rápido. Pero era interminable y cuando empezamos a buscar lo que teníamos, encontramos que había un user agent que no tenía nada que ver con nada. Era un user agent que se llamaba S3 Browser. Es para otro momento, pero es una tool que te transforma un access key, una secret access key, que puede ser un token y quien que no sabe nada de AWS no sabe qué hacer, en un OneDrive. Entonces el atacante con S3 Browser podía descargar información, borrar bucket, podía crear usuarios sin saber nada de AWS, lo que es extremadamente peligroso. Por eso le pusieron S3 Browser al user agent. O sea, imagínense que para armar una tool a la que le tengas que fingerprintear tu user agent quiere decir que sabes que es peligroso. Entonces, desde ese entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué otros user agent pueden llegar a ser complicados? Entonces, dentro de nuestro proceso de Intel, empezamos a incorporar esas cosas que vemos en la realidad, pero que quizás no se suelen hacer casos de uso para eso. Así que bueno, eso sería todo. Si quieren descargar la tool, está open sourceada. Gracias. Vamos a estar en el espacio del Blue. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, joya.